hermanos que nos escuchan a través de este medio. Este programa se llama Cantando con Entendimiento. Está basado en 1 Corintios capítulo número 14, versículo 15, que dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y este es el propósito de esta canción. El propósito de este programa es escuchar, analizar a profundidad las canciones que cantamos dentro de la iglesia. Y vamos a analizar en esta tarde la canción de o ese a lo mejor es himno, ¿no? El himno de Eres limpio en la sangre eficaz. ¿O se llama Eres limpio en la sangre eficaz o nada más Eres limpio? ¿Es Eres limpio en la sangre eficaz o Eres limpio nada más? Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre eficaz. Bueno, entonces vamos a analizar esta canción, este himno. E inicia diciendo: has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Abdiel, pareciera que obviamente es una pregunta, ¿no? Y creo que todos los versos son preguntas, si no mal recuerdo. Pero me llama la atención sobre todo la parte, plena salvación. Has hallado en Cristo plena salvación. Se pudiera entender como que hay una salvación a medias, a lo mejor. Pudiéramos entenderlo de esta manera. Pues si te refieres a la salvación en Cristo, la salvación que Cristo nos da realmente es completa. Fuera de ahí, si hay engaños, hay verdades a medias, por así decirlo, en cuanto a la salvación, porque así como lo veíamos en la predicación del día de ayer, pues hay fortalezas que se levantan en la mente donde cada uno se puede engañar a sí mismo en un concepto falso de salvación, y hay muchos conceptos falsos de salvación allá afuera en el mundo, muchas ideologías, filosofías humanas, pero lo que nos dice este verso está muy claro, es que solo en Cristo hay una salvación completa, verdadera, una salvación que cubre todas las necesidades del ser humano, no solo lo espiritual, diría yo, sino también en lo físico, en lo mental, en cada una de las áreas del ser humano hay salvación, y lo más importante que abarca pues es la salvación de nuestra alma, la vida eterna que vamos a ganar, que hemos ganado a través de Cristo. Pero sí, yo pienso que hay muchas falsas salvaciones allá afuera, muchas falsas ideas que nos traen en las que el ser humano se confía, en las que el ser humano se pone una falsa salvación, su esperanza en una falsa salvación, pero únicamente en Cristo. Es lo que nos dice este verso, es por su sangre hemos hallado plena salvación para nosotros. Y esta salvación de la que habla la canción, pues obviamente es únicamente a través de la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz. A lo que o la pregunta que yo hacía es, no está como de más decir, Mari, plena salvación. Porque la sangre de Cristo, la salvación a través de la sangre de Cristo, pues es plena, no puede ser a mitades, no puede ser. Sí, la Biblia dice que fue un único sacrificio y suficiente. Entonces, la plena salvación que hallamos en Cristo corresponde a ese evento único y determinante para recobrar vida en Cristo Jesús. Ahí yo nada más lo que preguntaría es la forma como está hecha la pregunta. ¿Has hallado en Cristo? Bueno, ¿quién nos halló? ¿Nosotros a Él También, sí. o Él a nosotros? Entonces,
realmente sí hay una salvación plena, pero la búsqueda de esa salvación es movida por Dios mismo, ¿no? O sea, Dios en su misericordia, el Espíritu Santo, su trabajo, su labor de convencernos de pecado, de justicia y de juicio, es lo que nos impulsa a acercarnos a Dios. En la versión en inglés, porque este es un himno traducido obviamente, dice, ha sido a Jesús como para recibir la limpieza, por así decirlo, el poder que limpia. Y son dos preguntas, nada más es una, y la otra pregunta es, ¿estás lavado en la sangre del Cordero? Pero es interesante esto que tú mencionas, has hallado, como si nosotros buscáramos y pues ahorita en la última sección vemos a ver qué pasa. Dice el segundo, bueno, es el primer verso, dice, toda mancha lava de tu corazón, y hace la pregunta, ¿eres limpio en la sangre eficaz? Obviamente esta sangre es la que se encarga no nada más de salvarnos, sino también de limpiarnos, Mari. Sí, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, a lo que en esta estrofa lo tradujeron como mancha. Toda mancha lava de tu corazón. Entonces, es por eso la eficacia de la sangre de Cristo Jesús. Antes, en la ley que tenían que efectuar los judíos, tenían que hacer sacrificios continuamente por sus pecados, cada vez, y ahora en Cristo Jesús, Él fue el único sacrificio y nosotros podemos recurrir a Él para obtener limpieza y perdón, que Dios quite de nuestra vida el pecado. Y esto es tan maravilloso que de verdad lo podamos entender. ¿Qué significa que Dios quite nuestro pecado? Que esa sangre preciosa de Cristo Jesús, nosotros creer en Él, viene y remueve eso de nuestras vidas, lo quita, y eso nos da plena libertad en Él, plena confianza de podernos acercar para adquirir de su gracia y de su perdón. En la versión en inglés dice, estás confiando en este tiempo de manera plena en su gracia. Uh-huh. Y la otra pregunta, ¿estás lavado en la sangre del Cordero? Y me llama la atención porque habla de manera continua todo el himno en inglés, que imagino que es el original, de la sangre del Cordero. Entonces a lo mejor es un poco de la referencia que mencionabas del Antiguo Testamento, que hay que recordar también que en el Antiguo Testamento la sangre de los corderos, de los animalitos como tal, solo cubría, no limpiaba, no quitaba, como la sangre de Cristo lo hace en nuestras vidas. Entonces es todavía aún más poderosa la sangre del Cordero. De ahí el verso 1 se pasa al coro. Dice, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Aquí también, en la letra que aparece en sus pantallas, no está en pregunta, pero también es pregunta en el original. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Y la segunda parte del coro dice, es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. También son preguntas. Y aquí podemos trasladarnos a un pasaje de la Escritura, ¿no? De que si nuestros pecados, no sé, es uno de los profetas, no sé, a lo mejor es Isaías, son rojos como la grana, pueden ser blancos como la nieve, que eso solamente lo podemos adquirir a través de la fe en Jesucristo. Sí, y lo que me gustaría recalcar es que también lo viene mencionando desde el verso 1, es que la sangre de Cristo es eficaz.
Y Ujú. como lo decían, Mari lo mencionaba a través del sacrificio de los corderos, como cubría nada más el pecado, la sangre de Cristo viene a ser algo diferente y viene a ser a lavar, recordando que del corazón, pues es de donde provienen toda la maldad del ser humano, todos los malos pensamientos, y el pecado de ahí proviene. Entonces, que Jesucristo, la sangre de Jesucristo tenga poder para lavar no solo exteriormente, sino desde el interior de nuestro ser, desde lo más profundo de nuestro ser. Eso es una milagro muy pues poderoso, que solamente Dios puede hacer, porque cambiar un ser humano es imposible para el mismo ser humano, pero en la sangre de Cristo tenemos esa limpieza. Me recuerda también a un pasaje que está en Hebreos que dice que la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Entonces esa limpieza que tenemos en la sangre de Cristo es para que sirvamos a Dios. No es solamente para lavarnos y luego ya nosotros continuamos con nuestra vida haciendo lo que queremos, pues no. En realidad el lavamiento de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo Jesús es para que nosotros le podamos servir Amén. correctamente, ya no siendo esclavos del pecado, ya no practicando el pecado, sino que nos lava desde adentro hacia afuera, para que, así como dice en este verso y como en el pasaje que tú mencionas, me parece que está en Isaías. Isaías aquí 1:18. 1:18, sí, que pues ese es el poder de Dios, que nos lava a tal grado que lo más sucio, lo más, por así decirlo, detestable, que es el pecado, nos limpia y nos lava desde adentro, para hacernos tan blancos como la nieve. Sí quisiera leer ese pasaje porque Sí, nos lo puedes dice leer. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Fíjate, esta es una invitación para acercarnos a rendir cuentas a Dios. Sí. Tiene que haber esa acción. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Incluso David, en su oración del Salmo 51, después de haber confesado su pecado, porque fue confrontado con su pecado, anhelaba esa limpieza que a ese momento todavía no podía efectuarse. Decía al Señor, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Yo creo que fue glorioso cuando Cristo consumó el sacrificio en la cruz para que el alma de David fuera rescatada. Sí, dice en el inglés dice, estás lavado en la sangre purificadora del alma del cordero. Tus prendas están impecables, son blancos como la nieve. Estás lavado en la sangre del cordero. Ese es el coro si lo tradujéramos así literalmente. En el verso 2 de este himno dice, vive siempre al lado de tu Salvador por la sangre que Él derramó. Esto es un poco de lo que mencionaba Diel ahorita, Mari, en cuanto a que siendo la sangre de Cristo eficaz en nuestra vida, nos ha llevado de ser esclavos al pecado a servir a Cristo. Y es un poco de esto que menciona aquí el verso 2 de vivir siempre al lado de nuestro Salvador, lo que implica vivir siempre al lado de tener esa conciencia de que estamos al lado de nuestro Salvador. Bueno, yo creo que no solo al lado, porque dice la palabra que Él viene a ser morada en nosotros. Uh-huh. Entonces, ¿qué tan conscientes estamos de esta presencia divina? Del Dios, la presencia del Dios vivo en nosotros. ¿Qué tan conscientes estamos en nuestro diario vivir para mantener esa conciencia limpia? Sí.
esos vestidos blancos, esa actitud correcta? Es una buena pregunta. Sí. ¿Vives siempre al lado de tu Salvador? ¿Vives consciente de que no, o sea, de que no nomás está en la iglesia cuando vienes a la iglesia, sino que siempre está contigo? Sí. Ujú. Dice en el original, me gusta más porque está como más claro. Dice, estás caminando diariamente al lado de tu Salvador. O al Estás- lado del Salvador. Haciendo referencia como al caminar de la vida, pues, me sí, imagino. tendría el mismo sentido. Sí. Tendría el mismo sentido. Y hace otra pregunta, son dos preguntas. Dice, ¿estás lavado en la sangre del Cordero? Y fíjate que esto es interesante, como dice, caminar diario, Sí, diariamente. al lado. diariamente. Esto de estar caminando diariamente estando conscientes de que Jesús está con nosotros, su Santo Espíritu, nos debe llevar a diariamente lavar nuestros vestidos, así como nos lavamos nuestra cara o los Las dientes, manos en las pandemia. manos. O sea, nuestra vida, Dios mío, o sea, incluso hasta David decía, Señor, límpiame y aún los pecados que me son ocultos, recuérdamelos. Porque él quería mantener su vida limpia delante del Señor. ¿Qué tanto hemos hecho este hábito de limpieza de nuestros pecados? Quizá ustedes pueden decir, es que yo no robo, yo no mato, yo no he hecho ningún pecado de los visibles, Los ¿no? graves, sí. Pero ¿dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué estás tramando? ¿Hay codicia en el corazón? ¿Hay algo, un pensamiento? O sea, Sí. ¿qué tan conscientes estamos en nuestro diario caminar de la presencia de nuestro Salvador? Sí, creo que es interesante esta. Por eso yo creo el autor de la canción pregunta continuamente, es la pregunta que responde a cada línea. Dice, ¿estás lavado en la sangre del Cordero? Claro. Y mira, no nada más cuando llegamos a Cristo es cuando debemos de recibir esa preciosa sangre. No, es constante. Sí. Es algo constante. Es que no es que digamos, yo ya recibí a Jesús y ahora sí puedo hacer lo que quiera y lo que me da la gana. No, de eso no se trata. Se trata de que continuamente estemos apercibidos y conforme vamos conociendo a Dios mediante su palabra, conociendo a nuestro Salvador, esa lámpara de su palabra examina a profundidad nuestra mente, nuestro corazón, nuestras intenciones y nos confronta. Entonces es ese momento de decir, Señor, límpiame más y más, como decía David, límpiame con hisopo, lávame y seré más blanco que la nieve. Sí, aquí en el verso 2, en nuestra versión, Abdiel habla acerca de, o bueno, da por entendido que el hecho de que nosotros podamos vivir al lado de nuestro Salvador es por la sangre que Él derramó. Porque dice, vive siempre al lado de tu Salvador por la sangre que Él derramó. Porque en inglés es otra pregunta, dice, ¿eres limpio en la sangre del Cordero? Entonces, pero creo que tiene también sentido de que el que nosotros podamos vivir a conciencia de que Jesús está en nosotros es por la sangre que nos salvó y que nos está limpiando constantemente. Sí, yo pienso que sí guarda sentido, aún sin la separación como lo hace en el original, en la versión inglés, porque de otra forma, sin el sacrificio de Jesús, sin su sangre, sería imposible acercarnos a Él, sería imposible vivir en Jesús. Y me recuerda esto a los caminantes a Emaús, que no se enteraban que estaba Jesús con ellos, pero yo creo que de esta manera es como Jesús camina con nosotros, que si nosotros darnos cuenta la mayoría del tiempo estamos caminando con Jesús, deberíamos de estar conscientes de que Él va con nosotros a donde quiera que vayamos, a donde quiera que nos dirijamos. Él siempre va con los que le obedecen, con los que le han creído. Y
yo creo que ahí es parte de la obra que ha hecho la sangre de Cristo en nosotros, el permitirnos acercarnos a Dios, el permitir, darnos ese libre acceso, esa puerta, ese camino hacia el Padre. Y sí, yo creo que guarda sentido en que gracias a la sangre de Cristo podemos caminar en Jesús. Es correcto. Dice el verso 2, en la segunda parte, dice, del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Qué difícil, pero ya es posible a través de la sangre de Cristo. Sí, es una frase sí complicada, pero por lo que vemos en la palabra es completamente posible a través de la sangre de Cristo también. Es otro del poder que tiene la sangre de Cristo en nosotros, que nos da la capacidad, nos da pues todo el poder de poder vencer el pecado, porque dice en Romanos 6, capítulo 6, versículo 11, que nos dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, una vez que hemos pasado a Cristo, a la vida en el Espíritu, necesitamos nosotros, porque la sangre de Cristo ya nos limpió, ya nos lavó, pero nosotros ya considerarnos muertos a esa vida, ya no regresarnos, ya no mirar atrás, no ser de los que retroceden, sino caminar ya ahora en el nuevo camino que Cristo nos dio, en sus pisadas, en el nuevo camino de vida. De nosotros depende pues permanecer ahí, pero la sangre de Cristo ya nos movió de donde nosotros estábamos y nos puso en ese camino nuevo, con la capacidad de poder vencer el pecado, de poder vencer la tentación, ya no vivir siendo esclavos del pecado, porque fuera de Cristo todos vivíamos de esta forma, incapaces de vencer al pecado, incapaces de quitarnos ese yugo que teníamos por el pecado, sino que vivíamos diariamente siendo esclavos del mismo. Entonces en Cristo hay este poder tan inexplicable y maravilloso que es poder vencer al pecado y vencerlo, pero para servirle. Sí. Y lo vuelvo a recalcar, es para servirle a nuestro Dios, para que no se pueda pues malinterpretar la libertad que ahora tenemos en Cristo, que es para servirle a nuestro Dios. Me gustó más en la traducción que hicieron, porque en el original dice, descansas cada momento en el crucificado. Estás lavado en la sangre del Cordero. Porque pues ya no está crucificado, ¿no? Ya resucitó. Entonces me parece que hicieron mejor trabajo en español que en inglés, en esta parte al menos. Quisiera leer un pasaje que está allí en Pedro, en Pedro, déjame ver, es Primera de Pedro 1:17, acerca del caminar, pero aquí dice conducir. Si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Del 17 al 19. Sí, es parte de lo que se menciona aquí en el himno. En el verso 3 dice, tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Aquí es una pregunta también de reflexión, ¿no? Sabemos que Cristo viene, que está pronto, pero a lo mejor me pudiera causar un poquito de ruido, Mari, la parte de que eres limpio en la fuente de amor. Uh-huh. No he escuchado ni he leído en la Biblia esta fuente de amor.
o que el amor limpie, ¿no? Ujú. Quizá fue un recurso poético porque sí, realmente pudiéramos tratar de armar una justificación. Sí. Los sacerdotes iban y se lavaban a la fuente, ¿no? Sí. Había una como fuente donde iban y se lavaban antes de presentarse. Y luego dice de amor. El sacrificio de Jesús sabemos que fue por amor. Ujú. Entonces, sería muy elaborado usar o tratar de explicar realmente si fue una fuente de amor, ¿no? O sea, yo lo tomaría más como un recurso poético para decir en unas cuantas palabras lo que representa lo que es el acceso a la sangre de Cristo. Pero sí, yo sí lo cuestionaría ese término. Y de que la sangre de Cristo sigue vigente. Sí. Se asemeja como una fuente que constantemente está fluyendo agua de esa fuente. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, pero te digo, sería estructurar mucho una justificación. En el inglés dice, cuando venga el esposo, serán blancas tus vestiduras. ¿Estás lavado en la sangre del cordero? Pregunta, en lugar de eres limpio en la fuente de amor. Creo que se podría arreglar, eres limpio en la sangre eficaz. Sí, mantener la frase. Uh-huh. Aunque se repetiría, porque en la segunda parte del verso 3 Abdiel dice, estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Este verso 3, ya no hablando en presente, sino en las promesas que hay, de que Cristo regresa en la parte primera del verso 3, y de aquellos lugares que Cristo fue a preparar para nosotros. Sí, este verso me parece que ya está hablando acerca de si nosotros estamos listos para esa venida, para esa promesa, esa esperanza que estamos creyendo. Y pues es interesante, es un tema interesante porque muchas veces se nos olvida o lo dejamos de considerar en nuestro diario vivir. Si nos hiciéramos todos los días esta pregunta, ¿estamos listos para esas moradas eternas? Nuestras ropas ya están limpias este día para recibir a Cristo. Es una pregunta, yo creo que muy importante para el cristiano, que necesitamos hacérnosla cada vez más seguido, yo creo. Ya no solo cada día, sino cada instante, porque pues es cada vez es menos el tiempo. Y sabemos que ya somos en los últimos tiempos, que la venida de Cristo está cerca. Entonces es una pregunta, un tema interesante para el cristiano, el que todo el tiempo estemos considerando si estamos listos para aquellas moradas eternas, cómo están nuestras vestiduras. Sabemos que en Apocalipsis habla acerca de las vestiduras como las obras de los creyentes, de los redimidos. Entonces, en eso consiste, en cómo estamos viviendo, nuestra manera de vivir. La estamos cuestionando, la estamos examinando, la estamos analizando a cada instante para estar listos para ese momento. Entonces, solo a través de la sangre de Cristo es como podemos estar limpios, pero desde nosotros depende es conservar así nuestras vestiduras como Cristo nos las entregó. Sí, aquí la traducción lo guardaron bastante fiel, porque dice, estará tu alma lista para las mansiones pues brillantes, podríamos decirlo, y ser lavado en la sangre del cordero. Entonces está ahí hicieron buen trabajo en la traducción. En el verso 4 dice, Cristo ofrece hoy pureza y poder, o acude a la cruz del Señor. Una invitación, Mari, para estas dos cosas que nos ofrece la sangre de Cristo, tanto pureza como poder, porque sabemos que también hay poder en la sangre de Cristo. Sí, pureza mediante su sangre y efectiva. Sí.
de nuestras, lo mencionamos, de nuestras vidas, nuestra conciencia, de remover, de quitar nuestro pecado y poder, sí, también la sangre, lo mencionamos mucho en las iglesias pentecostales, la sangre de Cristo tiene poder. Sí. Y Es el poder sobre el pecado, creo yo, ¿no? ajá, el poder es sobre el pecado. Porque bueno, aquí podemos entrar en un debate porque se ha utilizado como para sacar demonios, para La guerra espiritual. la guerra espiritual que hablamos ayer, que está un poco mal interpretada. Pero la sangre de Cristo, bíblicamente, el poder que nos ofrece es sobre el pecado, sobre el poder del pecado. O sea, es más poderosa que el poder del pecado que actúa en el ser humano. Entonces, pues nada más recalcar eso, que la sangre de Cristo tiene el poder sobre el pecado. Amén. En nuestras vidas. Y estaba ahorita que estaban mencionando, que estamos comentando acerca de este himno. Originalmente cuando cantamos este himno pensamos es un himno de alcance, ¿no? De invitar al no creyente. Pero no, estamos viendo que este himno es un buen recordatorio de cómo debemos de andar cada día. Sí. La segunda parte del verso 3 dice, el verso 4, sí. Gracias por la corrección. La fuente es quien limpiará tu ser o acude a la sangre eficaz. Antes de hacer la pregunta o darle lugar, quiero comentar lo de la traducción de la primera parte. Dice, me gustó más que como está en el español, porque en el verso 4 en la original dice, quítense las vestiduras manchadas por el pecado y lávense en la sangre del cordero. Como una exhortación para, pues si lo conectamos con el verso 3, para poder ser participantes cuando venga el esposo de esas mansiones de luz. Dice, es la fuente, es quien limpiará tu ser o acude a la sangre eficaz. Que se pudiera compensar aquí, Abdiel, esto que mencionaba, porque la invitación, debemos de entenderlo, que principalmente debe ser para nosotros, no para el no creyente, no para él, sino para nosotros como creyentes, como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pues es interesante cómo lo utiliza, porque utiliza otra vez la fuente que limpiará tu ser. Y yo creo que bueno, este verso 4, al menos como lo dice en el original, pareciera que estaba este verso dirigido para el no creyente, o como invitación para lavarnos del pecado, porque es interesante que utilice esta comparación a la fuente, porque sí, la sangre de Cristo pudiéramos compararla con una fuente en la que el pecador puede venir a acercarse y limpiarse de sus pecados, y que hasta el día de hoy esa fuente no está disponible, no se ha cerrado. Sin embargo, a veces lo tomamos como una fuente los creyentes, como de que podemos volver y volver y volver a limpiarnos las veces que nosotros queramos. Y en Hebreos nos dice que quien regresa, quien se vuelve a los mismos caminos de antes, pues ya la sangre de Cristo ya no puede hacer nada por él, porque se regresó, porque recayó en el pecado de antes. Entonces es un pasaje sí muy fuerte de Hebreos, que a veces yo me ha dado interés en estudiarlo, pero sí yo no quisiera que se malinterpretara a la sangre de Cristo como una fuente, como que la que podemos ir todo el tiempo a lavarnos de nuestros pecados y perdóname Señor, y perdóname Señor. Ese no es el propósito de la sangre de Cristo, sino el propósito de la sangre de Cristo es lavarnos de nuestra vida antigua, del viejo hombre, y permanecer. Vendrán errores, sí,
pero ya no seremos esclavos de ese pecado, ya no practicaremos, ya no viviremos en ese pecado. Entonces la sangre de Cristo no es una fuente en la que podamos limpiarnos nosotros las veces que queramos los mismos y pecados una y otra vez, sino el propósito es avanzar, el propósito es seguir siendo santificados, seguir siendo purificados, renovados. Y nomás quisiera aclarar ese punto para que no se, pues como dice en Hebreos también, que no se menosprecie la sangre de Cristo. Sí, en el inglés dice hay una fuente que fluye para el alma impura. Sé lavado, hace una invitación, o sé lavado en la sangre del Cordero. Me parece muy interesante la forma, no, me imagino que sí fue la intención porque sabemos que estos eran ministros, eran siervos de Dios, no eran artistas como ahora, eran teólogos, era gente que sabía la palabra. Y me llama la atención la forma que tiene este himno, porque podríamos decir que el verso 1 es previo a la salvación, el verso 2 es en la salvación, el verso 3 habla de las promesas futuras que tenemos como salvos, y el verso 4 hay una invitación a la misma invitación que le decía Pablo de despojarse del viejo hombre, de despojarse de las antiguas ropas, de despojarse de aquello, de las obras de las tinieblas, como veíamos ayer también en la predicación. Entonces es muy interesante y creo firmemente ahora que lo analizamos que es un himno más para el creyente que para, como decía Mari, de alcance, porque Apocalipsis lo dice, ¿no? El que esté limpio, límpiese más. Pablo lo dijo también, y el que esté firme, mire que no caiga. Entonces necesitamos acudir a esta fuente que, si bien es cierto, como dice Abdiel, porque nuestro corazón así es como seres humanos, ¿no? Nos dan la mano y agarramos el pie y el cuello y todo. Sí. Entonces abusamos de pronto de, no, pues es que Cristo me limpia, no, es que Cristo, no, es que Cristo. Y no hay en nuestra vida ni siquiera el deseo ya de cambiar, sino que estamos en eso. Entonces necesitamos entender que la sangre de Cristo limpia, pero es tan magnífico el poder que tiene la sangre de Cristo que nos da el poder para cuando venga esa misma cosa en la que batallamos, esa misma tentación, ese mismo, ya podamos vencer. Y el punto que mencionaba Abdiel es que a través de la sangre de Cristo ya podemos vencer. Sí, ahí amén. A través de la sangre de Cristo podemos vencer, y por medio de ese sacrificio es que nos podemos acercar. Sí. Él para eso derramó su sangre. Mientras comentaban ustedes, me puse a buscar la palabra fuente en la versión Reina Valera y encontré allí en Isaías 12, del versículo 2 al 4, que dice el profeta Isaías: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Sí, es interesante saber este recurso que tenemos tan grande y que nos debe de llenar de alegría, la verdad, de que podemos acercarnos a Dios. Por supuesto que cuando cometemos algún error, no nos vamos a poner muy contentos a decir, sí, no. No. Debe de haber una actitud correcta, debe de haber un arrepentimiento genuino, sincero, y acercarnos. Pero qué bendición una vez que Dios limpia nuestras vidas. Debe de ser un motivo de gran gozo y de gran alegría y de agradecimiento al Señor, y decir: gracias, Señor, porque limpiaste y quitaste ese pecado de mi vida. Otra de las cosas que me gustaría mencionar, y antes de pasar a la última parte,
es la parte de creerlo. Porque hay veces que cometemos la infracción, el pecado, y vamos a Dios y apelamos a la sangre de Cristo, apelamos a ese abogado que tenemos con el Padre. Pero nos cuesta mucho trabajo creer que es eficaz esa sangre en nuestra vida, que nos limpia realmente. Entonces, esta parte es creer también que sigue vigente el poder de la sangre de Cristo para nuestra vida. Y ahí tiene mucho que ver, bueno, los versículos con los que inició el culto ayer, de que todas las cosas han sido hechas nuevas en el Señor. Debemos de aferrarnos a esa palabra y como nos enseñaban ayer en la prédica, hacer uso de la espada de la fe, que es la palabra, ¿verdad? Para con la misma palabra nosotros constantemente estar recordando, soy limpio, Sí. porque por esto, o sea, porque la palabra El del escudo, Señor el escudo de la dice, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra, perdón. Sí. Y empezar a hacer uso de la palabra del Señor para que nuestra mente pueda defienda. ser transformada y nuestras conciencias limpias y estarte recordando constantemente. Eso de Filipenses 4, ¿qué es en lo que debemos de pensar? Es un ejercicio, híjole, esa semana pasada yo tuve muchos conflictos con mi mente y me tuve que estar recordando ese pasaje de Filipenses y justo fue la prédica. Sí. Entonces, es muy importante cuidar nuestra mente, nuestro corazón y recurrir a la sangre de Cristo. Muchos cometemos o hemos alguna vez cometido el error de decir, es que estoy tan sucio, ¿cómo me voy a acercar? Acércate como estés, pero acércate, no te quedes como estás. Sí. Sí, creo que es una invitación a esta canción y es bastante interesante. Vamos a la última sección de este programa. Mari, creo que tienes suficiente base bíblica. Sí, ahora que lo leemos con detenimiento, lo entendemos, sí. Abdiel. Sí, se nota mucho la teología que hay dentro de esta canción del quien lo escribió. Y además de eso, pues también es muy importante recordarnos esto como congregación. Sí, es muy importante porque es un tema que muchas veces olvidamos los cristianos acerca de la limpieza, Sí. de la santidad, que no sé por qué razón, pero a veces como que es un tema difícil de mencionar, pero es importantísimo para la iglesia. Es vital, es esencial, porque de ahí depende pues nuestra salvación, el estar listos para la segunda venida de Cristo, y esta canción lo abarca todo eso. Mari, 100% congregacional, ¿no? Sí, necesitamos constantemente estar. Esta es una canción de confrontación, en realidad. Sí. Y es una canción, creo, real. Sí. Porque nos hemos montado nos hemos puesto esta vestidura de religiosidad, de santidad, de que levito, de que no me pueden ni ver porque como Moisés con el rostro brillante. Y se nos olvida la parte real, la parte del conflicto de Romanos 7, de que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era Pablo el que decía eso. El mismo también que dijo que él no tenía nadie quien lo acusara ni quien lo juzgara, que ni su conciencia lo juzgaba. ¿Por qué? Porque creo yo acudía constantemente a este recurso que nos ha dado el Señor. Es una canción para mí muy real, de un conflicto de pecado que todos tenemos, por más que nos veamos muy bonitos los domingos,
o los viernes y muy limpios y muy santos y muy ahí hincados. Que durante la semana, inclusive los mismos días de cultos, tenemos conflictos con nuestra lucha. mente, con el pecado. Y no se va a acabar hasta que Cristo venga. Pero tenemos esta maravillosa fuente de la cual podemos echar mano, que es la fuente de la sangre de Cristo. ¿Algún cambio, Mari? Bueno, ese de has hallado en Cristo plena salvación. Nada más, sí lo podemos entender, pero lo cuestionaría un poco. ¿Abdiel? Sí, yo creo que esa parte nada más, pues como lo dice Mari, sí se puede entender que ya viniendo en Cristo, pues encontramos, nosotros comprobamos que hay plena salvación en Cristo, pero pues más correctamente o más exactamente a la palabra, pues nosotros fuimos hallados. Ay, y a lo mejor también fuente de amor Sí, por es lo fuentes que de yo iba a salvación. agregar. Es Es verdad. lo que yo iba a agregar, fuente de amor. Bueno, entonces ya no nos da tiempo de analizar otra, pero fue edificante, fue bueno. Y les invitamos a que al momento de cantarla, esta canción y todas las canciones, lo hagamos con entendimiento. Entendiendo lo que estamos cantando, no nada más sintiendo lo que estamos cantando, sino entendiendo lo que estamos cantando para poder glorificar de manera integral, de manera completa a nuestro Dios. Mari, muchas gracias. Gracias a ustedes, un gozo compartir, como siempre, con ustedes este tiempo. Dios les bendiga. Abdiel, muchas gracias. Un saludo, Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Natalia, gracias.